Qué terrible, Pati. He tenido que dar vueltas por toda la casa para encontrar un espacio, un lugar donde poder conectarme contigo. Y tú te ves preciosa, bella, hermosa. ¿Ah? Que de nuevo estamos con un poco de problemas de... ¿Me escuchas? Sí, ahora te estoy escuchando. Pero se interrumpe a ratos. ¿Ya? ¿Qué entrevista más? Interrumpe a ratos. Hemos tenido. Pero, a ver, intentémoslo. De ahí estoy viendo ese retrato que hicieron Víctor, vamos a tener que volver. Te escucho mal. Vamos a tener que volver al sistema antiguo donde no te veo, pero como a mí se me escucha bien, voy a aprovechar de decir que ya no nos conformamos en estos tiempos modernos con una radio sin vernos. Pero antes lo hacíamos imaginando a la persona dónde estaba, si estaba en el living de su casa, en el jardín, etcétera. No sé si vamos a poder lograr esta comunicación con tu imagen ahí ahora en pantalla. Yo te escucho perfectamente. Claro, si tu señal es la mala, no la mía. Ese es el tema. Sí, algo está pasando acá, pero tú te ves fantástica. Y lo bueno, Patricia, es que todos estos premios últimamente también has trabajado mucho sobre la cultura corte, con libros que son emblemáticos, que han sido solicitados como material de educación para los colegios, lectura complementaria, y que han sido premiados. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la cultura Rapa Nui, Pati? ¿Me escuchas? Te escucho muy bien. Después te voy a contar qué me hizo recordar esta entrevista. Me hizo recordar la última entrevista que le hice a Francisco Coloane, porque Francisco estaba muy sordo. Entonces, yo le hacía una pregunta. Esto fue en el año. Yo le hacía una pregunta y Francisco no la escuchaba. Entonces se largaba a contestar lo que a él le parecía. Y finalmente opté, fíjate, con ese vozarrón maravilloso que él tenía, por dejarlo hablar y decirle dos palabras así como para endilgar un poco la conversación, y eso sería todo. Bueno, así es nuestro diálogo hoy día. Mira, para mí lo Rapa Nui, la R no se pronuncia en Rapa Nui, por eso yo digo Rapa Nui. No existe la R, sino la R. Mi experiencia de Rapa Nui fue maravillosa. Yo quise estar cerca de una comunidad que me parecía que estaba tremendamente viva, porque conservaba el idioma, porque tenía muchas personas todavía de su comunidad y en su propio territorio, y eso me resultó muy interesante. Y recordaba una ocasión en que se presentaron con René Largo Faría los Pacarati en Punta Arenas, y eso para mí fue una pista de lo interesante que podía ser esa cultura. Y lo retomé, décadas después, dije, ya que estoy lejos de Magallanes, voy a tomar la decisión de hacer algo con los Rapa Nui desde esta perspectiva nueva, que es hacer hablar a la comunidad desde adentro. Yo no sé si me estás escuchando, Víctor, en estos momentos, porque ya no te veo. Sí. Muy bien. Sigo. Sigue. Bueno, hace como Francisco Coloane. Absolutamente. Esta vez te tocó a ti, esa vez me tocó a mí, que fui casi ignorada con las preguntas con Pancho, que era tan encantador. Bueno, entonces empecé a hacer primero fui en un viaje de turismo, y en ese viaje de turismo no pude resistir, me pregunté, ¿hay alguna persona anciana cerca? Y en el hotelito en que yo estaba me dijeron, allá al frente hay una anciana, la Ana Lola Tuqui. Fui a visitarla y me empezó a contar de sus antepasados. Yo quedé enamorada de esa historia y dije, tengo que hacer algo.
Y lo segundo es que fui a un Harekoa Tiare, que es un hogar de ancianos, pero no para dormir allí, sino que le dan almuerzo, los entretienen con música, le dan el té y después los regresan a sus casas. Y me siento al lado de una señora y le pregunto cómo se llama, y me dice, me llamo Reina Jaoa, pero en realidad me dice mi apellido debiera ser McKinnon. Y yo le dije, ¿McKinnon? Mi abogado en Punta Arenas se llama John McKinnon. Mi primo, me dijo. Bueno, ella era mestiza, en realidad era hija de un administrador escocés, McKinnon, que fue hermano del que estuvo en Magallanes y que dejó toda la descendencia. Y entonces dije, qué mundo más pequeño. Y era la madre de quien yo quería entrevistar, que era Alfonso Orapu, el joven profesor de 23 años que lideró toda la rebelión. De allí en adelante no me detuve. Y saqué estos 2 libros. Rongo ha tenido una enorme repercusión. Es lectura complementaria en La Aldea Educativa, que es el gran colegio secundario de la isla de Pascua. Hice amigos, viajé, pero había ido 30, 40 veces a la isla de Pascua, si no más, y quedé muy conectada con ese mundo, esa cultura. Y después hice un segundo libro sobre la base norteamericana que se instaló allá y que también tuvo su correspondiente en Punta Arenas, pero que ha pasado completamente inadvertida. No fue en Punta Arenas una base, pero sí fue un centro de investigación satelital, etcétera, etcétera, en el marco de la Guerra Fría. Oye, Pati, dentro de esto de esta producción que tú has realizado con la cultura Rapa Nui, ¿no es cierto? Y todo este material también te ha servido lo otro, ¿no es cierto?, de este inmenso trabajo de investigación periodística, Pati, para crear después este libro que hoy día nos estás presentando acá en Magallanes, que tiene que ver con la conmemoración de los 500 años. Magallanes 1520. Tiene que ver en el sentido que lo hice pensando en que nuestra principal conmemoración es nuestro estrecho. El estrecho permanece, está antes de los 500, está desde hace 8.000 años. Como se comentó anoche en otro Zoom en que se presentó mi libro internacionalmente, el estrecho fue posterior a la llegada del ser humano a la Patagonia. El ser humano llegó a 11.000 años, el estrecho se formó hace 8.000 años. Don Hernando hizo su gran gesta en que nos hizo famosos en el mundo hace 500, y nosotros tenemos que mirar a los próximos 500. Yo quise hacer en la mitad del milenio, como digo, los 500 para atrás y los 500 para adelante, esta mirada en el curso de varios años respecto a cómo sentimos y cómo vivimos el estrecho. Y empecé con un cuento 1520, que es imaginando cómo un tehuelche ve llegar a las naves de Hernando de Magallanes, es invitado a subirse y posteriormente en la bahía de la Sardina, Puerto de la Sardina o bahía Fortescue, lo invito a salirse porque está condenado a morir, así como murieron los 2 tehuelches que tomó en cautiverio la flota de Magallanes en San Julián. Y termino en el 2012, o sea, voy avanzando con los cuentos. Por ejemplo, el del año 1986 es la historia de mi propio padre, que como tantos croatas llega al puerto de Punta Arenas por barco, porque la conexión era así, el estrecho era todo para Punta Arenas, era todo. Y termino en 2012 con una aventura. Pati, ¿sí? Tú hablas de los chilotes, hablas de los austríacos, antiguos austríacos, los yugoslavos, los ustachas, también haces alusiones a ellos, pero como dices tú, haces esta mirada del indígena o del pueblo originario que recibe o que se encuentra con el colonizador o el conquistador europeo, el que viene de afuera, que es absolutamente novedoso, y yo creo que por eso también tu trabajo periodístico, literario, ha tenido tan buena acogida entre la crítica especializada. Muchas gracias, es cierto, esa mirada no estaba, y te confieso que había escrito, yo quería hacer 7 cuentos, iba en el 5º y no me atreví a lanzarme con y en esos momentos de epifanía, como se suele decir ahora, me lancé y me salió realmente con mucha facilidad porque lo sentía, al punto que cuando yo salvo a
a este Hushren, que palabra que en tehuelche quiere decir viento, me emocioné. Yo me emocionaba salvándolo de no morir, que ha sido el triste destino de muchos que en los siglos posteriores fueron llevados de una u otra forma a Europa para mostrarlos como una rareza, ¿no? Claro, y además Patti, en este trabajo de 1520, Cuento del Estrecho de Magallanes, haces alusión y narras el episodio del baile de las enanas. Sí. Mira, que es un cuento que está basado un poco en un mito, en historias reales, en testimonios de la antigua bohemia de la calle Errázuriz, de la bohemia puntarenense principalmente. Cuéntanos en un detalle, ¿qué te motivó a escribir ese cuento, el baile de las enanas? Mira, no era solo esta fascinación que sentimos las personas y las mujeres en particular por ese mundo raro de los prostíbulos, sino que el cuadro, yo partí con el cuadro de Pedro Luna. Era Correcto. Un cuadro que siempre me asombró, porque uno de mis cuadros favoritos de la historia de la pintura universal es Las Meninas, y aquí me encuentro con enanas en nuestra versión regional en un cuadro que retrata una escena de un burdel o lenocinio o prostíbulo. Hay muchos sinónimos para la casa de Huifa, casa de remolienda, quilombo, etcétera, para este espacio especial de recreación masculina. Y como me fascinaba tanto, me imaginaba, y yo conocí, como a lo mejor tú también, Víctor, a muchas mujeres pequeñas, pasaban por mi casa de calle Talca con maridos que eran de estatura normal, y uno las miraba de reojo, se preguntaba cómo es que puede ser tan pequeña, con sus piernas cortitas, arqueadas, y preguntaba en casa por qué son así, qué les ocurre, etcétera. Pero que haya mujeres enanas, pequeñas, en un prostíbulo ya fue una tremenda novedad para mí. Entonces construí un cuento que hilaba la historia de un marino irlandés, de otro cuento, que llega a este lugar porque en un día X, cuando llega su barco al puerto de Punta Arenas, ha llegado antes la escuadra norteamericana, y la escuadra norteamericana copa todos los prostíbulos y solo queda este disponible. Ahora, lo maravilloso es que en esa imagen, en ese cuadro de Pedro Luna, que aparece en la contraportada del libro, voy a tratar de mostrarla, en ese cuadro figura el propio pintor. Este es el cuadro. Espero que se vea más o menos. Y ahí están las enanas. Ahí hay otra enana, ¿no? Y el pintor es este. Pedro Luna está de espaldas tocando el piano, porque él tocaba el piano, le gustaba la bohemia como el que más, y por lo tanto tiendo a creer que esa historia fue realmente verdadera, de que existían enanas en los prostíbulos como una rareza. Y entonces, y que además eran asediadas por los forasteros, por los turistas, por aquellos que llegaban, como dices tú, a los antiguos quilombos o casas de Huifa, como dices tú también, ¿ya? Y que bailaban ahí con las chicas, y que eran prácticamente parte del turismo de acá, de la cultura, de la identidad de Punta Arenas, de Magallanes, ¿no es cierto? Bueno, porque como buen puerto no podía faltar un espacio para los marineros, y el marinero a cada puerto que llega, un amor encuentra, como dice una canción, y también aquí entonces la fiesta era cuando llegaban barcos, fundamentalmente. Bueno, todo un capítulo distinto de la vida de nuestro puerto. Me gustó escribir ese cuento porque la pintura me fascina en general. Yo creo que desde los 10 años empecé a recortar de la revista Life, Vea, de lo que se me presentara, Ecrán, las reproducciones de cuadros. Y entonces siempre me ha llamado mucho la atención la pintura como expresión artística. Patti, inevitablemente... Sí. Patti, yo inevitablemente tengo que hacer a veces esto, devolverme un poco para atrás, porque dentro de todas tus publicaciones y con tu trabajo sobre la cultura Rapa Nui, que es también
que ha tenido innumerables premios y distinciones, destaca tu obra Rongo, ¿no es cierto? Y el trabajo, la distinción, el premio que recibiste a través de la Universidad de Chile, el premio Manuel Montt. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esa distinción que muy pocos periodistas la tienen? Es realmente un honor que ser distinguido con ese galardón que tú dispones. Porque justamente es premio a obra literaria, no es premio a obra periodística. O sea, se vio el tremendo valor literario de un trabajo periodístico. Y yo supe después, indirectamente en la academia, un lingüista me comentó que en el jurado, que es un jurado tremendamente calificado, aquí no corre esto de que recomiéndame que puedo para a ver si me dan el premio, no, porque es un trabajo revisan los trabajos lingüistas, profesores de literatura de la Universidad de Chile, en asociación con la Fundación Manuel Montt, que es una bastante antigua fundación destinada a premiar los grandes trabajos chilenos en determinadas áreas. Y yo gané en literatura, y para mí fue una sorpresa cuando recibí el premio, aunque mi editorial lo postuló y yo pensé que tenía posibilidades, porque uno sabe cuando hace un buen trabajo y cuáles son sus buques insignias. Bueno, mis buques insignias en literatura son Rosa Yagán y Rongo, aunque tengo otros libros. Espero que lleguen otros más, y si no llegan me quedaré con esos 2 buques insignias, que ya es suficiente. No todos los trabajos de uno tienen tanta divulgación y tanto éxito. De manera que ganar ese premio, que a todo esto se lo había ganado un año o 2 años antes Iván Yaxich, también con un trabajo de historia sobre Andrés Bello. Premio Nacional de Historia. Así es. Premio Nacional de Historia reciente, 2020. Así es. Magallánicos notables. Hay sé que por lo tanto, para obtener esta distinción, este premio, aquí no corre el lobby. No, en absoluto, porque es un panel de expertos de la Universidad de Chile, y entonces ahí supe que un decano que había estado en el jurado le dijo a don Guillermo Soto, que es nuestro secretario de la Academia Chilena de la Lengua, que había quedado muy impresionado con esta obra, y justamente la par de frases con que me entregaron esta distinción son muy elocuentes respecto al alcance que le dieron a esta investigación, porque revela un aspecto de la historia de Isla de Pascua que si es que era conocida, no era tan conocida y nunca había sido contada desde adentro, con testimonios. Fueron 50 personas distintas, imagínate, hilar todos esos testimonios para que no se trabe el relato, sino que tenga una continuidad. Y ese es el valor literario de la obra, creo. Pati, pero además, por si esto fuera poco, tú eres la primera mujer en ser nombrada como Academia de Número de la Academia Chilena de la Lengua. Mi primera mujer periodista. La primera mujer periodista, ¿no es cierto? Porque mujeres hay, afortunadamente, y no tenemos una, no digo paridad, pero una presencia sobre el promedio de las academias latinoamericanas y españolas. Pero como periodista, la primera mujer periodista, ¿no es cierto?, que ingresa y es nombrada como académica de número de la Academia Chilena de la Lengua, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, y este trabajo que vienes desempeñando durante tanto tiempo ya en la Academia Chilena. Así es. Yo empecé como académica correspondiente por Viña del Mar. Y no es usual, no es que sea una carrera esto y que los académicos correspondientes pasan a ser de número, pero por la presencia que tuve, por los aportes que fui haciendo en materias de idiomáticas, etcétera, etcétera, me premiaron, porque es un premio también en el fondo. Es una invitación a trabajar, ¿eh? Uno no debe pensarlo como una condecoración, tengo esta medalla, ahora soy miembro de la academia, que además es un cargo de por vida, ¿no? Tú cuando mueres tienes que entregar tu venera, tu gran medallón, para que pase la posta a otra persona. Espero que falte todavía algún tiempo para eso.
Entonces fui promovida, por así decir, y pasé a ser miembro de número. Y ha sido una muy linda experiencia porque uno convive con gente culta, inteligente, amable. Es una academia donde no hay crisis, puede haber algunos malentendidos menores, pero todo se soluciona en forma muy apacible, con mucho diálogo. Es un ambiente excelente. Hay un trabajo tuyo que ha sido poco difundido, al menos acá en la región, que se llama Voces en el Panteón, historias y personajes del cementerio número 1 de Valparaíso. Sí. Mira, ¿sí? Ese libro lo hice por encargo. Yo casi siempre, todos mis libros, excepto ese, han sido una inspiración. Me lanzo a hacer algo que creo que no ha sido hecho. Siempre trato de hacer lo nuevo. Yo no voy a decir ejemplos o malos ejemplos, pero mucha gente va con lo conocido, se agarra de las grandes figuras, etcétera, para asegurarse éxito. Bueno, yo he incursionado en temas nuevos y ese tema me lo pidieron en realidad. Y me lo pidieron como un gran reportaje de este cementerio que a mí me causaba pavor. Y te voy a decir por qué. Porque yo pasaba por la parte baja de Valparaíso y veía unos balcones en altura, y es un cementerio que tiene balcones para mirar al mar, si es casi poético, ¿no? Balcones para mirar al mar. Y además imaginaba algunas caricaturas de este famoso caricaturista, que ahora no me sale el nombre, que mostraba cómo en los terremotos y en los aluviones caían los cajones por la ladera de ese cementerio. Renzo Pequenino, Lucas. Renzo Pequenino, Lucas. Fue completamente cierto eso. Ocurrió que una señora encontró un día a un soldado, un veterano del 79, en el patio de su casa cuando se abrió el cajón que cayó por la ladera. Y me llaman y yo digo, uy, Dios mío, haré esto, tengo que hacerlo ya. Lo hice, pero pedí hacerlo en función de las personas y no de la arquitectura. Y hay mausoleos bonitos y todo, pero de las personas, en el sentido que tú muchas veces vas por una calle, ves el nombre de la calle y no sabes quién es la persona. Y así está allí en ese cementerio, que es el cementerio de la ciudad donde está su pasado. Y así fue como hice ese libro. Mira, me agarré unos resfríos, casi llegué a la neumonía, porque la tierra de los cementerios con humedad es terrible. Es terrible, y me tocó trabajar en invierno, pero también fue muy interesante y tengo una fascinación, yo diría, seguramente por nuestro cementerio de Punta Arenas, que es tan lindo, fascinación por los cementerios de Chile, que son de una diversidad. Mira, si tuviera tiempo y no me obsesionara tanto con los cementerios y la muerte, tal vez haría un gran libro con la diversidad de cementerios que hay de norte a sur del país. Pati, nos quedan algunos minutos. ¿Qué es lo que viene a continuación para una persona como tú, con una trayectoria como la que tú tienes, con una carrera casi prolífica y con tantas distinciones, premios, reconocimientos? ¿Qué viene a continuación? ¿Qué es tu nuevo proyecto? Y bueno, yo solamente te puedo decir, Pati, de que en esta jornada tan difícil que hemos tenido esta mañana, solamente agradecerte por la gentileza y la paciencia que has tenido para poder seguir a través de este contacto, este programa especial de Ojo con la Cultura, y la invitación que vamos a tener que hacerte para hacer un programa como la gente quiere verte, seguir escuchando. Por lo menos para recuperar los 20 minutos del principio. Para poder recuperar el principio. Pero ahora, Pati, para ir cerrando esta primera intervención. Mira, yo he escrito sobre investigaciones periodísticas, y solamente este último libro, el 1520 Cuentos del Estrecho, es ficción y presunta ficción, porque se mueve entre la ficción y la crónica y los recuerdos y las memorias. Son historias que yo no pude completar por la vía de la investigación y que no quería que se perdieran, como la de los dos hermanos escoceses, los Mackinnon, que llegan a Punta Arenas y los deja al barco en la orilla del estrecho. Entonces yo te digo, seguiré escribiendo. Me inclino a pensar que voy a seguir con cuentos, o a lo mejor, si me atrevo, una novela histórica. Ojalá sea original, ojalá sea distinta. Una novela es, para mí, hay gente a la que le cuesta más escribir cuentos que novelas, ¿no?
pero en mi caso yo creo que me salió más fácil hacer estos cuentos, y a no ser que encuentre yo historias que no me demanden como las anteriores, 5 años de investigación y 2 años de escritura, ya el tiempo ya no puedo pensar en tiempos tan largos, ¿no? Entonces la ficción me da esa posibilidad de hacer creación literaria en tiempos más acotados. Ojalá. Bueno, Patricia, siempre va a ser un aporte tu trabajo, Patricia, y el compromiso que próximamente vamos a tener que hacer un programa normal, como corresponde, como tú te mereces. Las disculpas del caso por esta circunstancia que hemos vivido, pero de todas maneras te hemos seguido, te han visto, te han escuchado, y la invitación, Pati, quedemos pendientes, quedemos conectados, porque vamos a tener que hacer una nueva edición de Ojo con la Cultura. Este es solamente un adelanto. Agradecido, Pati, por haber estado con nosotros esta mañana, y a todos los que nos siguen, nos ven y continúan con nuestros trabajos vía las distintas plataformas de Polar con Ojo con la Cultura. Los esperamos en una próxima edición de Ojo con la Cultura. Chao, ya nos reencontraremos. Un abrazo, Pati, a la distancia. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao.